Josie, it's yours. Hello, everyone. Welcome to today's webinar. I'm Josie Badger, and I'm the director of the RAISE Center. The RAISE Center helps to provide training and support around transition for youth with disabilities to parent centers across Y the country. fomentar el Today, adiestramiento we're y very la excited to invite capacitación de individuos para prepararles para la vida independiente. Hoy tenemos algunos de nuestros socios hoy de parte del webinar para compartir algunos materiales que han desarrollado para asegurar que los padres y los jóvenes estén listos para comenzar a trabajar de manera independiente, cómo conectar y cómo utilizar el tiempo para el beneficio de uno. Así que ahora se lo voy a pasar a Miriam para que hable un poco sobre lo que tenemos hoy. Sí, gracias, Joyce. Mi nombre es Miriam Aliso y les voy a hablar un poco sobre cómo interactuar con lo que tenemos en Zoom, algunas herramientas disponibles. Por favor, utilicen la herramienta de Q y A o preguntas y respuestas o el encasillado de chat si tienen algún problema técnico. Hay subtítulos disponibles si le dan el icono de CC o Closed Caption. También tenemos la interpretación simultánea disponible. También tenemos interpretación del lenguaje de señas y para poder tenerla presente, utilicen los tres puntos en la parte al lado de la imagen y va a poder seleccionar eh, y con esos tres puntitos va a poder entonces poner a esa imagen fija. Y ahora pasamos entonces a los ponientes. Gracias. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén ahora. Mi nombre es Mary Kate Wells y soy la directora del programa de RACE o el Centro Nacional de Vida Independiente, traducido. Voy a ser moderadora hoy, además de panelista. Y me emociona mucho el webinar del día de hoy, las conversaciones que vamos a tener con los panelistas sobre cómo los familiares y defensores de este tema pueden colaborar para apoyar la transición de los jóvenes a la adultez. Esperemos que vamos a hablar un poco de los objetivos y los roles de las organizaciones lideradas por padres para cómo educar la autodeterminación y otras metas de vida independiente. También vamos a hablar del rol de los centros de vida independiente, que en inglés se les va a llamar SEALs, y también cómo comunicarse con la familia sobre la filosofía de vida independiente. También vamos a escuchar sobre cómo centros que trabajan con las discapacidades pueden trabajar con organizaciones lideradas por padres para apoyar y empoderar a los padres y a los jóvenes con discapacidades, y además de cómo mantener la determinación cuando las metas no están a la par eh, con las que son posibles. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Durante el día de hoy tenemos tres personas que van a estar hablando. Tenemos a Winston Jones de Able, South Carolina, un centro de vida independencia. Don Monaco, que es director de proyecto de Real Translation and Span Parent Advocacy Network. También yo, que estaré hablando luego de otro centro de vida independencia.
Eh, Algo sobre las preguntas es que vamos a estar contestándolas al final, así que por favor utilicen la parte de preguntas y respuestas para hacer preguntas y al final se van a estar contestando. Así que Don, adelante. Hola, saludos a todos. Estoy feliz de estar aquí. Mi nombre es Don Monaco y como dijo Mary Kate, soy la directora del programa de SPAN y trabajo con otro asunto y subvenciones relacionadas a este tipo de transición. Les voy a hablar un poco sobre el rol del centro de padres. En primer lugar, hay un centro para padres en todos los estados. Tenemos fondos federales del Departamento de Educación y pueden encontrar estos centros de padres en sus estados yendo a la página web parentcenterhub.org. Y eso pueden ahí ver la asistencia, ayuda en esa página web y van a poder ver los recursos porque algunos estados tienen más de un centro para padres y también hay centros más pequeños que son centros de recursos para padres y la comunidad que usualmente trabajan con las comunidades de manera individual, no con todo el estado. El rol del centro de padres es realmente educar y de empoderar a la familia y los jóvenes sobre los derechos que tienen sobre la salud especial y los sistemas de salud. Esto se hace ayudando a la familia a enseñarles la independencia a los niños. Sentimos que es muy importante si se empieza de manera temprana a enseñar estas destrezas. Vemos ahí que los jóvenes adultos tienen mejor, un mejor resultado, digamos, o un progreso más exitoso a la vida de adulto cuando aprenden sobre la independencia de una edad más temprana. Y la mayoría de los centros de padres en sus páginas web pueden encontrar recursos de cómo hacer esto, sea encontrando el currículo, dependiendo de la edad que se tenga, ¿verdad? Y en cuanto a la independencia del hogar, también cómo hablar con los distritos escolares para ver qué destrezas están trabajando en las escuelas que se pueden transferir al hogar. Y enseñar esto es muy importante. Queremos que las familias entiendan la importancia de aprender estas destrezas lo antes posible. Y eso va de mano en mano con la independencia. Los centros de padres hacen esto proveyendo muchos adiestramientos de distintos temas que, por ejemplo, si van a la página web donde yo estoy, pues tenemos una sección completa en nuestra página web y adiestramientos eh, y que muchos otros centros de padres tienen algo parecido. Queremos que los padres siempre sepan dónde pueden conseguir la ayuda. Eh, Casi todos tienen una línea que uno puede llamar para recibir asistencia o para destrezas de vida independiente. Alrededor del 2014, los centros de padres se les encomendó trabajar de manera más cercana con los jóvenes y los jóvenes adultos. Así que previo a esto se están trabajando con las familias y los padres, los guardianes, pero más o menos a este tiempo se nos encargó trabajar con los jóvenes adultos de manera directa y de encontrar maneras de realmente escuchar la voz de los jóvenes y qué trabaja para ellos en esa transición a la adultez. Así que muchos de los centros, una vez recibieron esto, en los últimos 10 años, digamos, hemos visto unos programas liderados por jóvenes muy buenos. Esto siempre depende de otras series de liderazgo, etcétera. Tienen que ver el centro de padres en su estado para ver qué es lo que está haciendo con los jóvenes adultos para entonces ustedes poder asistirles o a los que trabajan con la familia o los que están con la familia con las cuales ustedes trabajan para
mejorar estas destrezas cuando son jóvenes adultos. También trabajamos con las familias para enseñarles la importancia de la dignidad, debido a que los centros de padres son liderados por familias. La mayoría de ellos son familias que están criando a jóvenes con discapacidades. Y esto es algo que tratamos de realmente ayudar a los padres a aprender, porque aprendemos a través de los errores. Y yo soy madre de un joven adulto con una discapacidad, y muchas veces es difícil soltar y enseñar las destrezas que básicamente nos da miedo enseñarla, pero la dignidad del riesgo es importante porque todos tenemos el derecho de cometer errores y luego de aprender de esos errores. Así que sabemos y queremos que las familias entiendan que cuando se trabaja con estas destrezas de manera temprana, hay una oportunidad mayor de ellos utilizar lo que son decisiones apoyadas en vez de tener una custodia de su vida. Y esto es algo que tal vez se hace de día a día. Si queremos comprar un carro nuevo, no vamos y lo compramos y ya. Aunque me imagino que hay gente que sí, pero la mayoría de las personas tal vez le escribimos a un amigo, un familiar, eh, a lo mejor se entabla la conversación, oye, ¿qué carro tú tienes? ¿Cómo te gusta o no? Y eso utilizar el apoyo de alrededor de uno para tomar decisiones, y queremos darle a los jóvenes con discapacidades destrezas para poder darle el apoyo de las personas que les cuidan o que confían. Puede ser un maestro o un adulto, quien sea esa persona que les apoya en la vida y que les permite tomar esas decisiones, porque sabemos que los jóvenes impulsan su propia vida, su voz es importante y queremos asegurar de escucharla, y que estar seguros que se está utilizando la voz cuando están en la escuela también. Así que muchos centros de padres hacen trabajo relacionado a, a esto, porque sabemos que hay que invitarle eh, a estas reuniones desde los 14 años, porque ahí es cuando comienza la transición, aunque en algunos estados es 16, pero los queremos involucrados en las reuniones y se sientan cómodos en estas reuniones. Así que sí creemos que al final del día ellos deben correr estas reuniones porque es parte de su vida, y los centros de padres también eh, proveen apoyo y los recursos que se hace a través de un adiestramiento, de la información en la página web. Así que creo que mi colega Lauren va a hablar un poquito más sobre este tema. Lauren, ¿está ahí? Sí, gracias, Don. Hola, yo soy Lauren Aguinares y soy la coordinadora de desarrollo de los productos para Race, y también coordinadora de New Jersey para Family Voices in Span. Ah, yo tengo un joven que tiene autismo y 5 condiciones que amenazan su vida, y pues quería hablar sobre nuestras experiencias con la transición. También supongo que me describo un poco, no lo he hecho antes, pero yo soy una mujer que tengo pelo marrón, tengo ojos azules, tengo una camisa azul puesta. Así que en New Jersey la transición y la planificación comienza entre los 8 a 14 años. Y durante ese tiempo contacté a la DVR, por las siglas en inglés, y el Centro de Vivienda Independiente Local, y los involucré en este proceso de mi hija Stephanie. Y tuvo una muy buena experiencia, experiencias de oficina, como copiar, trabajar con documentos, enviar documentos. También pudo ser consejera de campamento, que fue muy bueno. Y las agencias eran parte de todas las reuniones hasta que ella cumplió 21 años y se graduó. Y también
estoy en la junta del Centro de Vivienda Independiente Local y pues pienso que los centros de padres están más enfocados en la familia, o los centros de vivienda independiente están más enfocados en los jóvenes. Nosotros estamos en la junta de los SIL o de Vivienda de Independencia, pero también en los estatales. Y les voy a poner luego cómo encontrar sus centros de vivienda independiente local. Y ahora se lo paso a Wednesday, gracias. Saludos, mi nombre es Wednesday Jones. Me voy a describir como salgo en la foto y en el video. Tengo 26 años, soy una mujer negra que tengo piel oscura y mi cabello está en unas trenzas y tengo una camisa negra y unos espejuelos. Y en la imagen, en la foto, pues tengo otro estilo de cabello y tengo eh, algo violeta puesto. Y bueno, mi nombre es Wednesday Jones y tengo 26 años, soy una mujer negra y tengo una discapacidad de desarrollo, así que soy autista y también tengo una discapacidad física y psiquiátrica. Ahora mismo yo trabajo en un centro de vivienda independiente que se llama Able South Carolina, que trabaja con ciertas partes del estado. Y en ese centro soy asistente de programa. En mi trabajo me enfoco mucho en los temas de la interseccionalidad y la multimarginalización dentro de la comunidad, además de política inclusiva y de equidad. Pues voy a compartir un poco sobre mi experiencia trabajando con una discapacidad del desarrollo y cómo fue la transición a la vida independiente. Yo estaba, de hecho, haciendo un proyecto para la escuela donde me hicieron una pregunta del desarrollo y estábamos comiendo en IHOP y le estaba haciendo preguntas eh, y ella me describió como una niña lenta. Ellos pensaban que yo tenía un retraso cuando estaba tratando de aprender algo, de contestar algo, y ellos tenían que siempre darme un poquito de atención adicional y también me ayudaron a trabajar con destrezas como la comunicación. Mis padres siempre esperaban que yo lograra, siempre tenía expectativas muy altas y era igual para mi hermano que no tenía ninguna discapacidad. Me siento muy feliz de eso porque evité el problema de sentirme inútil, de qué pasa cuando una persona con una discapacidad, usualmente, pero no siempre, no saben hacer muchas de las cosas que necesitan para funcionar en el día a día, porque alguien tal vez siempre le hacía las cosas, y mis padres siempre esperaban que yo hacía las cosas yo sola, me asistían, pero esperaban que yo hiciera las cosas sola. A pesar de, en el otro lado de eso, a pesar de que mis padres sabían que yo tenía algunos retrasos, nunca me llevaron a evaluarme. Estaban conscientes, porque mi padre tenía un grado de niñez temprana, o sea, de universitario, y la manera que aprendí más sobre esto fue a través de una frustración con mi comportamiento que se asocia con el autismo, porque yo estaba haciendo ruido con con comportamientos repetidos que no se ven usualmente en una persona que no tiene alguna discapacidad cognitiva. Y debido a esto, yo creo que en parte es porque hay más estigmas sobre discapacidades de desarrollo intelectual y demás cuando yo era joven.
La información era más limitada antes comparado a como ahora. Y a mí me llevaron para una evaluación de ADHD porque las maestras se fijaron que tenía algo raro, pero después de eso es como si realmente no tenía ningún otro sitio donde podía ir. Así que no tenía mucha conexión a recursos de discapacidad, no sabía ni identificarme como una persona con una discapacidad como tal, y me faltaban muchas destrezas que otras intervenciones ayudaban a aprender, como por ejemplo aprender a amarrarme los zapatos o utilizar los cubiertos sin hacer un revolú, pero son cosas que hubiese aprendido, pero que como no tenía los recursos, pues nunca aprendí a hacerlo de manera correcta, por lo menos en este momento en la escuela todavía no lo había aprendido. La próxima diapositiva, por favor. Y pues pasando entonces a la escuela, tuve dificultad, pero nunca me dieron ningún acomodo razonable, ningún acomodo oficial. Mi madre, que es maestra, sí trató de hacerlo, pero me lo denegaron. Recuerdo ir a una reunión con mis maestras en la escuela superior que estaban allí y estaban discutiendo cómo no me iba bien en mis clases. Yo no sabía por qué estaba ahí, yo no sabía el propósito de esa reunión, solamente sabía que estaban hablando de mí y de la dificultad que estaba teniendo, pero esa reunión era sobre cómo iba a ser mi acomodo y yo no entendía qué era lo que necesitaban de mí. Yo simplemente estaba ahí con mi padre y maestro, pero después de la reunión me lo negaron, aunque se negoció otros arreglos no oficial. Pero esto me hacía ser distinta al resto de mi clase y nadie estaba realmente velando para ayudarme a hacer lo mejor que yo podía hacer en la escuela. Se hizo por mí, nunca fue algo que me explicaron y la experiencia fue una que me hizo sentir como otra y me hizo tener que pasar por bullying y de otras cosas así que son parte del proceso. Sí tuve experiencia en la escuela que, por ejemplo, tuve una experiencia interesante de estar en un salón de clase integrado, porque sí se me hacía difícil trabajar con cosas como los números, las matemáticas. Me iba muy bien en mis otras clases, el salón avanzado. Y debido a esto, la escuela estaba eh, con- experimentando con un programa donde mezclaban el grupo avanzado y el común en un solo salón y teníamos tres maestras en el salón. Teníamos un diseño universal en el salón que cualquier persona podía aprovechar lo que necesitaran sin importar de cuál de los grupos fueran. Así que si necesitaba una que te leyera un examen, había una persona que podía ayudarte a leer el examen. Si necesitaba utilizar el receso para estudiar más, podía hacer eso. Eh, si necesitaba la información de una manera distinta, era provista de varias maestras, distintas maestras que a lo mejor una estaba dando la clase principal mientras otra estaba pendiente para asistir. Y fue una experiencia muy buena y yo creo que esos años fueron los mejores que me fueron en la escuela. En la universidad necesitaba un apoyo adicional y me refirieron a un psicólogo donde por fin me ayudaron. Por suerte, para mí fue un proceso bastante directo. Fui a hacerme la evaluación. Mis padres tenían un rol porque era un análisis adolescente y debido a esto me pudieron acomodar en la escuela. También he recibido terapia por la experiencia en la escuela que me ayudaron a desarrollar mejores destrezas de comunicación. Trabajamos mucho con las destrezas de comunicación, las sociales, cómo reaccionar a distintas situaciones, cómo entender mejor las emociones de otras personas. Me ayudaron mucho con eso para desarrollar destrezas sociales. También
mucho desarrollo en áreas fuera de lo social y más prácticas, como en uno de los acomodos recibí, por ejemplo, un estudiante graduado para que estuviese conmigo y que me ayudara a prepararme a las clases, para buscar oportunidades para desarrollar destreza que necesitaba para con- empezar mi semana de la manera más organizada. Y algo que con lo que me ayudó este estudiante graduado fue involucrarme con el Centro de Vida Independiente. La próxima diapositiva, por favor. Pues este estudiante ayudante me ayudó con, era parte de un programa en inglés conocido como el Youth Leadership Forum o el Foro de Líderes Jóvenes o Jóvenes Líderes. Y estos fueron algunas organizaciones y haciendo esto aprendí sobre el liderazgo y la abogacía. Tiene este liderazgo y uno tiene que ser aceptado. Y gracias a las destrezas que desarrollé fuera de esto, como estar en los Girl Scouts, por ejemplo, que fue algo que me ayudó a socializar. Tengo experiencia antes de la universidad de cómo hacer em, varias de estas cosas, varias destrezas que me ayudaron a que me aceptaran a el Youth Leadership Forum, que son líderes con discapacidades, y me aceptaron ahí. Y ahí me presentaron a la filosofía de vida independiente. Ahí me involucré con el centro local de vida independiente, que fue uno de los auspiciadores principales del evento, mientras yo estaba allí. Y mientras estaba allí, conocí a varias personas con discapacidades y pude ver las destrezas de liderazgo que están desarrollando para los programas y sus iniciativas que están liderando. Y muchos profesionales allí estaban y me ayudaron a aprender mucho, que entonces algo especial del Centro de Vida Independiente es que estos centros de vida independiente generalmente los corren personas con discapacidades. El centro con el cual yo trabajé, creo que alrededor del 90% del personal son personas con discapacidades y la junta también de directores. Conocí muchos defensores y profesionales líderes que eran discapacitados. Algunos eran con discapacidades como parecida a la mía, algunos eran distintos, pero tenían eso en común conmigo. Encontré que fue muy importante que me guiaran porque pudieron compartir conmigo desde sus experiencias vividas y me hablaban como una persona igual. Así que a veces con estos profesionales tenía a veces yo sentía que me estaban hablando de manera condescendiente en otros lugares porque tal vez ya leyeron mis documentos y saben, me ven de una cierta manera y tienen muchas ideas ya en su cabeza de quién yo soy o cómo yo soy, pero con el centro de vida independiente, su su acercamiento fue hacerme preguntas y tratarme como una persona y muchos de ellos ya tenían experiencia y fue algo que agradecí mucho. Me gustó poder verlo a ellos en sus vidas profesionales, en sus vidas independientes, haciendo muchas de las cosas que yo quería hacer también y sabían cómo hacerlo. Y eso fue muy importante en mi desarrollo, así que pudieron proveer algo que mis padres y otros profesionales no pudieron proveer solo por la virtud de su experiencia de vida. También pude ser parte de la red del Centro de Vida Independiente y las distintas organizaciones, interactuar con más personas, me ayudó a crear una red de apoyo donde pude hacer cosas que antes se me hacían difíciles, como
Para la universidad, por ejemplo, yo tenía que trabajar con lugares para pedir cosas que yo necesitaba y a veces los profesores a lo mejor no estaban pendientes a mi acomodo o tenía que ir a una reunión con la oficina de servicios de discapacidad, conmigo, mi profesor, y ninguno de ellos estaba trabajando conmigo, pero teniendo el SIL a mi lado, yo podía tener lo que necesitaba para graduarme. Requería eh, esa ayuda y no fue tan difícil para mí tener que aprender a buscar una silla de ruedas y los recursos que me ayudaran a crear, a hacer una transición, porque yo era parte del Centro de Vida Independiente y tenía ya la conexión con las personas con estas experiencias y me ayudaron a ser más independiente y cómo moverme para poder hacer las cosas que tenía y quería hacer. Y eso fue mi experiencia con los centros. Yo pude implementar las cosas que aprendí en mi hogar y en mis discusiones con mis padres en la universidad y en mi comunidad también. En mi casa, una vez mis padres empezamos a hablar de ellos tener la custodia sobre mí, porque hay algunas cosas que se me hicieron difícil trabajar, pero yo pude abogar por mí misma y decir que no, eso no es lo que quiero solo porque fracasé la primera vez. Vamos a hacer ajustes y ver qué se puede hacer distinto en el proceso de toma de decisiones y para ustedes estar ahí para mí en lo médico, mientras yo todavía tengo mis derechos legales y tenía la educación para saber qué es lo que yo quería y eso ayudó a mis padres también, gracias a lo que yo aprendí en el Centro de Vida Independiente. Y que pienso que es importante hacer esto. Esto puede ayudar también a las personas de esta edad de la transición con esta experiencia y también profesionales. Y yo pienso que esto hubiese beneficiaría mucho a los padres que están trabajando con estos centros. Yo creo que para mí es algo que realmente puede ser extremadamente útil para los padres y para los jóvenes. Y gracias, eso fue rapidito mi experiencia con los centros de vida independiente. Muchas gracias, Wednesday. Agradecemos mucho todo lo que has dicho y definitivamente podemos entender muchas de las cosas que dijiste. Hola, saludos a todos. Mi nombre, como dije, es Mary Kate Wells y soy la directora del Consejo de Vida Independiente o el CIL por la sigla en inglés, que es una organización de base comunitaria de personas con discapacidades y representamos organizaciones y individuos con discapacidades como los centros de vida independientes, eh, consejos a nivel estatal y otras organizaciones. Y nuestra meta es promover los derechos de las personas con discapacidades. Aquí dice que tengo que describirme como dicen las otras personas. Yo soy una mujer joven con cabello corto, rojo y tengo puesto eh, una camisa rosada y tengo mi background o mi trasfondo un poco borroso para que no vean todos mis libros. Y bueno, yo trabajo desde Boston, Massachusetts y con el programa de jóvenes allí. Así que también tengo experiencias vividas con discapacidad. Tengo algunas discapacidades, así que pasando por esta transición y pensando qué definición se está utilizando para los jóvenes o jóvenes adultos, yo todavía, o sea, la transición nunca termina. Así que yo tenía un plan 504 y el IPP cuando estaba, por la sigla en inglés, cuando estaba en la escuela superior. Así que definitivamente puedo entender el tema. La próxima diapositiva, por favor.
Pues Wednesday explicó muy bien la filosofía de la vida independiente y de los centros de vida independiente. Yo solo quería entrar un poco más en profundidad para que la audiencia entienda mejor qué son los centros y la perspectiva que toman los centros, que como escucharon de Wednesday y de Dawn, es distinto cuando los padres lo corren o las personas con discapacidades lo corren. La vida independiente se divide en tres cosas. Es un programa que se ofrece a través de los centros de vida independiente. Es un movimiento de el proyecto de ley de derechos para personas con discapacidades. Y también nuestra meta es maximizar el liderazgo, el empoderamiento, la independencia y la productividad de personas con discapacidades y la integración completa, la inclusión a la sociedad estadounidense, estadounidense de estas personas. Esto surge o se aleja un poco de lo médico en cuanto a la discapacidad, que dice que una persona con una discapacidad es un problema que se tiene que arreglar. La filosofía bien independiente mira más bien un modelo social que dice que la sociedad es el problema y hay que remover las barreras para que las personas con discapacidades puedan tener éxito y puedan lograr su visión de una vida independiente. Esto también incluye barreras relacionadas a la actitud de las personas, sea la discriminación o el servicio, la falta de servicio, cosas así. Y desde este punto de vista realmente se cambia la perspectiva para que el control recaiga sobre las personas con discapacidades, para que tengan opciones y puedan tomar decisiones sobre su día a día. La próxima, por favor. Así que, ¿qué es un centro de vida independiente? Los centros se establecieron con la ley de rehabilitación de 1173, que la única razón por la cual pongo el año es porque es el aniversario 50 de ese proyecto de ley significativo y los centros son controlados por los consumidores, que significa que, como dijo Wednesday, el 51% del personal, del liderazgo y de la junta tienen que tener alguna discapacidad. Muchas veces para los centros es mucho más de un 51%. También son basados en la comunidad, que están abogando por la vivienda de la comunidad y de donde quiera vivir esa persona, con cualquier discapacidad, que pueden ser entonces individuos con todo tipo de discapacidad física, mental, de desarrollo intelectual, que no puedan escuchar bien. Yo sé que en el centro donde yo trabajo, alrededor de un 75% de los jóvenes con los cuales trabajamos tenían alguna discapacidad social, emocional o del desarrollo, así que tenemos todo. También los centros que no son residenciales y son agencias sin fines de lucro. No hay límite para la edad, es desde la edad de nacimiento hasta el fin de la vida y no hay requisitos de ingreso. Los centros son gratis. Hay uno en todos los estados, por cada estado, y la mayoría de los estados, como California, tiene 20 centros, me parece. Así que dependiendo del tamaño del estado, muchas veces hay múltiples centros. Y Lauren puso el enlace en el chat, lo vamos a poner de nuevo para que vean dónde pueden encontrar su centro local. La próxima diapositiva, por favor. Bien, pues cada centro es distinto, ya que lo controla los consumidores, va a ser único a las necesidades de cada comunidad. Si la comunidad tiene necesidades de tener un centro eh, más rural, que la transportación es el reto más grande, o el acceso al Internet, pues ese centro tal vez tiene programas específicos para apoyar esa necesidad de la comunidad, pero todos los centros deben proveer estos cinco servicios
y es referidos de información, adiestramiento de vivienda independiente, abogacía de sistemas y la transición. La transición es durante toda la vida, sea una transición de la comunidad a un hogar de cuidado, o sea una transición de joven a una vida secundaria. Bueno, y pues los centros también pueden tener, como dije, programas adicionales específicos, como algunos ejemplos de estos son, es consejos sobre los beneficios, si hay algún joven que cumple 18 o 22 y necesita averiguar si va a recibir beneficios, cómo se ve esto. Se- Algunos recursos de modificación, como mencionó Wednesday, varios de ellos, incluyendo la autoabogacía, por decirlo así, ver a personas que tienen experiencias similares a las personas, y algunos centros tienen grupos también. Esto es una lista pequeña eh, de los distintos recursos. Y eso es lo que puede hacer un centro. Y pues quería expandir un poco sobre la filosofía de vivienda independiente o la cultura. Probablemente van a escuchar el control del consumo mucho, es un término, por lo menos para nosotros. Este concepto, esta filosofía, la base es no decir cosas de nosotros sin nosotros, porque históricamente las personas con discapacidades no son parte de la discusión, y no tienen ese poder de tomar decisiones. Eh, Creemos que estas personas deben ser incluidas porque son los mejores expertos de sus propias necesidades. Así que para los jóvenes, muchas veces tiene que ver con el aprendizaje de cuáles son las necesidades, cuáles son mis metas en la vida, o cómo yo pongo una meta, cómo yo comunico mis metas o mis preferencias. Así que muchas veces los jóvenes todavía están aprendiendo cómo ser sus autodefensores o cómo defenderse a sí mismos. Las personas tienen la capacidad y poder tomar decisiones, es lo esencial aquí, pero también lo que hablamos de tomar decisiones propias y la dignidad del riesgo de cometer errores y uno aprender de sus propios errores. Y otra creencia es que las personas con discapacidad merecen i- oportunidades iguales, para tomar decisiones de su vida y tomar decisiones de cómo participar en sus comunidades. Esto lo dice la próxima diapositiva. Esto último aquí es una cita de Judy Heumann, que es una de las fundadoras de este movimiento. Y yo sé que es un poco largo, pero voy a tomarme un minuto para leerlo y quiero darle, voy a ir lento para los intérpretes. Pues esto es una cita de Judy Heumann que dice que la vida independiente no significa que queremos hacer todo solos, que no necesitamos a nadie o que queremos vivir aislados. La vida independiente significa que pedimos tener las mismas opciones y el mismo control en nuestra vida que tienen nuestros hermanos y hermanas que no tienen discapacidades, o nuestros vecinos o nuestros compañeros que toman esto por sentado a veces. Queremos utilizar los mismos vehículos, los mismos trabajos, leer en las mismas bibliotecas que nuestros vecinos y hacer cosas que
están alineados con nuestra felicidad y nuestros intereses. Somos personas igual que ustedes que tienen la inmensidad de sentirse incluidos, reconocidos y amados. Y creo que eso es una definición muy hermosa de lo que significa la vida independencia y lo que significa el control del consumidor. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Bien, pues ahora que hay un entendimiento sobre qué es un centro de vida independiente, ¿cuál pudiese ser el rol para la transición de los jóvenes o trabajando con centros de padres y jóvenes? Pues los centros realmente son un recurso para los estudiantes y las familias. La transición es uno de los servicios claves y tenemos que proveer el apoyo para jóvenes haciendo transición. Y eso va a ser distinto en cada centro, dependiendo de qué programas estén en oferta, pero también es una oportunidad para los jóvenes y las familias estar expuestos y empoderados como parte de la comunidad, porque creemos que ser parte de la comunidad empodera mucho. Y en términos del control del consumidor, eh, pero ¿dónde nos podemos encontrar? Yo pienso que el control del consumidor es muy poderoso. Eh, es importante que sepan que tienen el poder y con su método preferido de comunicación. Y cuando los padres pueden ver los resultados de esto, y, los jóvenes entonces pueden generar más empoderamiento propio. Y me gusta enfatizar también que la comunicación, esto es retroalimentación que me han dado adultos, o más bien no adultos, sino otros padres o maestros que tal vez les preocupa que, que el centro no va a poder comunicarse con su hijo o sus jóvenes. Y yo diría que lo- au- los defensores de la vida independiente están entrenados y tienen la perspectiva de que un joven puede participar de cualquier manera que prefieran, que si prefieren estar en su iPad y estar trabajando con otra actividad mientras participan, no hay problema con eso. Si necesitan algo visual, eso está bien también. Cualquier manera que ellos quieran participar, eh, es como, es su elección. Y creo que esto es algo que los centros también están aprendiendo a mejorar, cómo ser más accesibles a los jóvenes con distintas estrategias de comunicación debido a sus discapacidades. Otra cosa que los centros pueden ofrecer es, o yo quería compartir cómo se vería si un padre o un joven llegara a un centro. Desde el primer momento que caminas por la puerta, el padre no es el consumidor, así que muchas veces el defensor de vida independiente va a tratar de promover la opción de ese joven, un proceso interactivo que no siempre es perfecto, pero es un modelo para los padres y para los sistemas de apoyo, de siempre darle el poder y la opción a los jóvenes. Así que esa primera reunión, eh, tal vez se le pide, se le hacen preguntas directas y yo sé que es algo en lo cual se puede colaborar, que es asegurar que el padre entienda el rol y nuestro acercamiento como centro de vivienda independiente. Y un ejemplo más de esto es que los padres,
cuando yo estaba en mi centro, tenía padres que interactuaban conmigo todo el tiempo y yo quería asegurar que siempre supieran que queremos involucrar al joven. Por ejemplo, el joven sabe que estás llamando, quiere participar o tal vez quiere unirlo a la llamada y este tipo de cosas es lo que uno esperaría cuando está trabajando con uno de los centros. Y finalmente, creo que Wednesday dijo esto de una manera muy hermosa y que no tengo que entrar en mucho detalle de esto, pero cómo un centro puede apoyar la autodeterminación de una persona en, en la vida independiente. Yo pienso que algo que especialmente cuando estamos hablando de los jóvenes y jóvenes adultos, muchas veces están aprendiendo cómo establecer metas y cómo comunicarlas. Y esa meta puede ser distinta para todo el mundo. Así que un ejemplo que yo siempre utilizo es que tal vez ese estudiante o ese joven adulto, su meta es escoger lo que se quieren, cómo se quieren vestir todos los días y tener esa opción. Y eso es una meta de vida independiente. Así que me gusta también pensarlo como un espectro completo de metas. Sí, creo que todo el mundo es distinto y que no hay problema con eso. Sí, pues la próxima. Pues en la pantalla, y lo vamos a poner en el chat, es cómo encontrar su centro local para que puedan accesarlo en la página web. Lo vamos a poner en el chat y tal vez el primer paso es mirar la página web del centro en su estado y ver qué tipo de evento tienen y si están conectados al foro de jóvenes, líderes, que en la mayoría de los estados eh, tienen eso y eso puede ser una buena manera de comenzar. Y para cerrar esto, la próxima diapositiva, por favor. Veo unas muy buenas preguntas en el chat, así que antes de pasar a las preguntas, esta es una lista de los materiales que Nicole y Rice desarrollaron en colaboración y realmente entra en profundidad de las distintas cosas que hemos hablado hoy. Así que les invito a pasar por esta página y a que miren las herramientas que pueden ser buenas para llevar a una reunión o para el centro de padres o para ayudar a educar a ambos lados de este tipo de trabajo. Bueno, pues eso es todo lo que yo tengo para compartir. Voy a pasárselo entonces para las preguntas y respuestas a... Sí, y antes de pasar a eso, muchas gracias por hacer esta presentación. Muy buena información. Y Lauren acaba de poner en el chat un enlace y el propósito de esto es realmente ayudar a los individuos, sean los padres o los individuos, a comenzar a pensar sobre cuál es la conexión entre los centros de padres y los centros de vida independiente. ¿Cuál es el mismo tipo de trabajo que se hace y que es distinto? ¿Cómo podemos cerrar la brecha y cómo podemos ayudar a los padres a moverse al mundo de SEAL, por decirlo en inglés, pasarle la rienda a un joven que puede ser algo nuevo y difícil? Así que yo espero que puedan tomar el tiempo para mirar esto y ahora se lo paso entonces a Lauren y a Miriam para trabajar con las preguntas y cerrar. Así que muchas gracias. Pues sí, tenemos unas preguntas muy buenas aquí. ¿A qué edad recomiendan incluir a los jóvenes en las reuniones de este tipo? ¿Cómo esto aplica a jóvenes de edades de 12 a menor en la escuela, o sea, la preescuela? Lauren, ¿puedo contestar? Es Don. Pues yo diría para aquellos que están en la edad de transición, recomendamos comenzar con traerlos a estas reuniones lo más temprano posible.
Y sabemos que a veces tan temprano como kindergarten, aunque obviamente no se va a sentar quieto en una reunión de una hora, pero lo importante es que puedan ver la reunión y llegar, saludar a todas las personas y después irse, porque mientras más cómodos se pongan con estas reuniones cuando son jóvenes, van a tener, van a estar más cómodos en la escuela superior cuando de verdad deben participar de estas reuniones. Puede ser que a lo mejor se les pregunta qué les gusta de la escuela y qué no les gusta. Es importante que entiendan que estas reuniones son de ellos, es su vida y estamos ahí para representarles. Y a veces como padre es difícil pasar esa varita a los niños, pero esta es su vida, así que mientras más cómodos se hagan con estar en estas reuniones a una edad temprana, mejor, porque escuchamos muchos de los padres de cómo los invitan, pero a lo mejor no se sienten cómodos, no quieren hablar, así que si los acostumbramos a esto de una edad más temprana, van a estar más cómodos cuando realmente pueden proveer más insumos sobre qué está funcionando y sobre qué quieren hacer cuando salgan de la escuela superior. Esa era la pregunta, no sé si la contesté. Sí, yo creo que sí, Don. Sí, la próxima, de hecho, no, adelante. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para los programas? ¿Se espera que los padres paguen de su bolsillo? Aunque yo sé que algunos se financian con Medicaid, ¿esto es verdad para todos? Si yo pudiese tomar esa pregunta y contestarla, los servicios del Centro de Vida Independiente son gratis, se financian a través de financiamiento federal que tienen que por ley dar estos servicios y muchas veces los centros se conectan con distritos escolares, así que tal vez de esta manera puede ser, a veces los padres nos contactan o los estudiantes encuentran el foro de líderes, pero yo no esperaría un costo que tiene que ver con los centros. ¿Eso es lo mismo para los centros de padres? Sí, eh, hay centros que tal vez tienen otras subvenciones, pero la fuente principal es del Departamento de Educación para apoyar y adiestrar padres. No, no se cobra nada por eso. Y honestamente nunca debe haber un padre que no sepa dónde buscar asistencia, dónde educarse. Queremos que los padres se eduquen para que ellos puedan defender a sus hijos y que después ellos puedan defenderse por sí mismos. Y realmente lo primero para enseñar esto es hablarles sobre su discapacidad, porque escucharon a Wednesday hablar sobre su discapacidad y ellos realmente necesitan entender cuál es su discapacidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas y cómo pedir lo que necesitan. Y solo pueden hacer eso cuando entienden su discapacidad. Como padres muchas veces no queremos hablar sobre esto porque nos da miedo herir sus sentimientos o que lo lastimen o lo que sea, pero no hablar de esto le hace más daño y ese es el primer paso en cuanto a trabajar con estas destrezas. Sí, y para añadir un poco de contexto a esto, cuando estaba trabajando con el centro, algunos estudiantes no sabían que tenían estos recursos disponibles o no sabían el nombre de su discapacidad. Y la manera que yo siempre lo explico a los jóvenes, especialmente si no han tenido no han sido expuestos a este tema, hay cierto estigma y hay barreras de actitudes. Y la manera que yo se lo explico a los jóvenes es, esta es la palabra que van a utilizar en la universidad o el trabajo, y aunque no te identifiques con tener una discapacidad,
Yo nunca voy a obligar a alguien a hacer eso. Esta es la palabra que se va a utilizar si quieren tener ayuda adicional o más acomodo. Si vas a la universidad y quieres tener más tiempo en un examen o quieres tener un receso adicional en el trabajo, esta es la palabra que va a utilizar. Así que solo para mencionar lo que había dicho Don. Nuestra próxima pregunta es si hay recursos para ayudar a los padres, cómo dar un paso hacia atrás y dejar que los jóvenes tomen sus decisiones hasta si significa cometer errores. Y voy a decir que Josie Badger acaba de escribir un artículo relacionado a eso que se llama Gracias por dejarme fracasar y lo puse más temprano en el chat, pero sí, cualquier persona que quiera hablar. Sí, yo creo que esto es difícil porque como hablé anteriormente, como padres, esto puede dar mucho miedo. Así que no hay recurso que podamos dar que diga, esto va a ayudar a hacer esto mágicamente, pero podemos proveer recursos que dicen los beneficios de esto y cómo el joven o la joven tiene más éxito en la vida cuando tiene la capacidad de tomar riesgos. Y no estamos diciendo, déjalo cruzar la calle solo y mira a ver qué pasa. No, eso es trabajar con la escuela, con el personal que trabaja con ellos. Nosotros no somos maestros, somos padres y por eso necesitamos asistencia y la escuela lo tiene. Hay profesionales en la escuela que trabajan con esto. Esperemos, ¿verdad? Dependiendo de su discapacidad. Yo contactaré a alguien de la escuela para ver si se le puede dar asistencia para enseñar en la casa o puede ser algo sencillo que se les permita decidir, como que cometan errores y decir, oye, viste que eso no funcionó, pero ¿por qué? O bueno, ¿qué aprendimos de eso? No sé si alguien más tiene un recurso que puedan compartir para esto, pero yo creo que si contactan el centro de padres y buscan qué tienen para asistir, o tal vez algo que quieren poner la meta. Todas estas metas, si ustedes ven que tienen a alguien que necesita ayuda con esto, tráiganlo a la mesa y tengan una discusión sobre esto para luego determinar como un equipo, porque ustedes como padres son parte de ese equipo, tengan esa discusión, ok, se le está haciendo difícil X o Y, y para poder ser un adulto independiente productivo de la comunidad necesita X o Y, que para eso se está haciendo todo esto, así que, eh, pero el punto es que se hace lo posible para ayudar con estas destrezas. También tenemos, sí, tenemos más preguntas para las preguntas, así que adelante. Nuestra próxima pregunta es si se requieren los centros de vida independiente o si se da asistencia fuera de esto. Por ejemplo, creando una historia social para una actividad de SIL, etcétera. Sí, yo pudiese compartir eh, en el centro que yo trabajo, mencioné que el 75% de los jóvenes tienen discapacidad de desarrollo o socioemocional, que es autismo, ADHD, etcétera. Todos los centros van a ser distintos, déjenme decir eso primero. En mi centro, todas las actividades que se hacen, hay una opción visual, hay un campo de recursos, hay una interactiva para ser accesible a nuestros jóvenes y fue algo que tuvimos que aprender a hacer. Me fijé que teníamos muchos estudiantes con autismo que requerían imágenes o bancos de palabras y fue algo que fuimos aprendiendo al camino y creo que es algo que se le puede preguntar al centro local si
Si pueden proveer la acomodación, el acomodo, y si no, si se puede trabajar en conjunto para hacer eso. No sé si hay algo más que vaya a añadir. Sí, como dijo Mary Kate, el acomodo, yo preguntaría qué necesitan antes de llegar y luego si se puede encontrar algo que se necesite, tratamos de proveerlo. Si son múltiples días, pues tal vez se puede o tal vez no. Y me recuerdo que me dijeran lo que era y era sus necesidades como de comunicación antes de tiempo para poder saber, ok, sí, pues sabemos que la última vez para esta actividad se necesita esta comunicación o esta otra, lo social y lo demás. Sí, yo hice esto una vez ya, necesitaban una historia social y se lo hice y ahora el personal lo tiene, por si acaso alguien necesita ese tipo de historia social, porque era el tema de entender que era una emergencia. Así que por lo menos esa sería mi contestación para eso, que sí. Sí, creo que de eso se trabaja, de esa colaboración, de decir, bueno, pues no tenemos esto o hay que averiguar este otro acomodo. Así que yo creo que van a ver que la mayoría de los centros están trabajando con ese reto y todos estamos aprendiendo. Sí, yo creo que todos estamos aprendiendo, todos estamos en distintos niveles de cosas. Cuando yo fui a MISEO, algo con lo que teníamos que trabajar era trabajar con personas con discapacidades de desarrollo. Yo fui a trabajar allí y las personas también tenían una distinta discapacidad y cuando yo llegué teníamos que entonces trabajar con el acomodo de las personas que no teníamos antes, pero y pues tenían que aprender y crecer como cualquier otra organización, pero si hacen lo que se supone que hagan, pues se van a adaptar y van a hacer lo mejor posible para adaptarse a la persona que venga a recibir los servicios allí. Sí, pues creo que hay otra pregunta. Mi hija o hijo ha trabajado con todas las reuniones de vivienda independiente hasta si era simplemente para trabajar con un documento de una página. ¿De qué manera ustedes ven esta participación estudiantil en en los distintos niveles de camino a un estudiante llegar a la vida independiente? Pues yo diría que no hay una cosa específica que yo diría de cómo se va a ver para todos los niños. Depende mucho de cuál es su discapacidad y qué habilidad tienen también. Algunos estudiantes van a participar de manera completa y escribir sus propias metas y que toda la reunión sea basada en yo quiero poder hacer esto, yo quiero hacer esta otra cosa. Este tipo de declaración, hay algunos jóvenes que hasta para la escuela superior lo más que hacen es escribir en un papel y que el grupo lo escuche. Depende de la persona y cuál es su capacidad, pero la idea es que sin importar la discapacidad o su nivel, que estén participando de alguna manera. Que les puedo decir de mi hijo, por ejemplo, él no podía recordar las cosas muy bien, así que yo trabajé la noche anterior y igual que los padres a veces se preparan para una reunión, pueden sentar al joven o a la joven y prepararse para la reunión y entonces hablamos un poco, ¿qué te gusta del salón? ¿Qué no te gusta del salón? Y yo lo escribía y entonces después eso es lo que escribía y con el tiempo fuimos entonces transicionando a eso, pero el papel era parte de esa reunión y él lo leía cuando le tocaba hablar sobre qué funcionaba o qué no funcionaba y él no podía hacer nada más allá de eso.
pero hay algunos jóvenes adultos que sí. O sea, al final del día realmente queremos que los jóvenes puedan hacer sus PowerPoints y que corran toda la reunión. Eso sería lo ideal porque esta es la vida de ellos y debemos estar siguiendo lo que ellos quieren hacer cuando salgan de la escuela. No todo el mundo va a hacer lo mismo, pero esa es la meta y nuevamente el nivel del estudiante. Pero, y yo creo que esto es algo que puso Michelle en el chat, viene de abajo hacia arriba. Si el superintendente tiene, entiende la importancia de incluir a los jóvenes en las reuniones, esto va a llegar al resto del personal también. Es importante que ellos sepan que su voz es importante y por eso como padre, como guardián, lo que uno puede hacer es enseñar las destrezas para que los jóvenes digan, sí, yo tengo algo que decir. Yo te quiero decir a ti que a mí se me hace difícil moverme de salón a salón porque el ruido que hay en los pasillos me afecta mucho y me distraigo. Y podemos decir, ok, pues Johnny, puedes irte 5 minutos antes para que cuando tengas que caminar al próximo salón no tengas tanto estudiantes en el pasillo, porque eso te va a ayudar a llegar a tu próxima clase mejor, o cual sea el ejemplo. Así que nuevamente es lo que mejor funcione para el niño. Sí, pues tenemos otra pregunta. Una de las cosas más sorprendentemente que más sorprende de este financiamiento es que el gobierno federal actualmente solamente apoya 13% de el 40% de su obligación. ¿Cómo esta brecha afecta a nuestros niños y cómo podemos cerrar esta brecha de financiamiento? Yo no voy a poder contestar eso totalmente, no sé si alguien puede contribuir, pero lo que sí puedo decir es que los centros no están financiados o regulados bajo la IPCA, por la ciudad de inglés, están regulados bajo la ley, programa de ley de rehabilitación, pero es algo que no se utiliza mucho, así que a pesar de que no puede estar escrito como un requisito legal, ahí es donde la familia y los estudiantes y los padres pueden contactar el centro para proveer apoyo adicional. Yo sé que así no debe ser y que no es justo o equitativo, pero pienso que en lo que se trabaja hacia la implementación de esto, entonces los centros van a poder suplementar o tener recursos. No sé si eso contesta la pregunta realmente, pero sí, contesta. Sí, yo creo que nunca ha sido financiado al 100%, de hecho. Así que gracias. Sí, y de hecho, yo ahora que lo estoy pensando más, eh, los padres y los centros de vida independiente tal vez pueden trabajar en conjunto porque puedo verlo como una colaboración de esto. Sí, estas próximas preguntas se relacionan. Si podemos aclarar que una CID es para todas las discapacidades, no solo la física, y la próxima es similar. Si un centro de vida independiente puede apoyar a un joven que corre discapacidades o problemas mentales. Si CID es para todas las discapacidades, no solo las mentales, esto pasa simplemente porque a veces los CID necesitan trabajar con la implementación. Los CIDs necesitan trabajar con la discapacidad ellos mismos a veces, pero sí, los CIDs trabajan con personas con todo tipo de discapacidad y sí también pueden apoyar a jóvenes con discapacidades mentales o psiquiátricas a recibir recursos. Lo he hecho como parte de mi trabajo en el Centro de Vivienda Independiente. Las personas se identifican con discapacidad cuando entran y hay personas que llaman para
asistencia con recursos y los ayudamos con esto. Así que cualquier discapacidad, desde el autismo a la diabetes, a presión de sangre elevada, esquizofrenia, ansiedad, hasta artritis, se trabajan con personas de todo tipo de discapacidad. Muchas gracias, Wednesday. Sí, tengo dos preguntas relacionadas en términos del acceso. La primera es si hay manera de los consumidores accesar SEALS de manera remota. Y la segunda es si las personas pueden entrar a los salones para preparar a utilizar los centros. Sí, yo creo que puedo contestar la pregunta. Desde la pandemia, la mayoría de los centros reciben servicios remotos. Si este no es el caso en su área y el servicio no está disponible, pues sí, creo que es razonable poder accesar otro centro de una manera accesible. Hay centros que están así, no necesariamente asignados, pero que apoyan ciertos servicios, pero si hay un centro que no te puede apoyar en un estado, pues el consumidor puede escogerlo. La segunda pregunta era sobre los centros y las transiciones en los salones. Eso va a depender de cada centro si ofrecen recursos. Yo sé que el centro en el cual yo trabajo, hemos trabajado con distintos consejos para la educación y con los coordinadores tratamos de hacer actividades interactivas de cómo establecer metas y se dio ese tipo de educación, así que algunos centros sí entran a las escuelas para proveer esta educación. Wednesday, no sé si tiene algo más. Sí, a veces entramos y se hace un curso de una semana de a- de abogacía propia o la transición. Hasta tenemos un programa donde se trabaja después, que depende de todo el programa. Si tenemos alguna pregunta más, ¿cómo esperan que esto se tome más en serio y en vez de echarle la culpa a una falta de programa que es muy comunidad en nuestro distrito y no sé si tal vez se necesita adiestrar al personal en la inclusión y la diversidad? Sí, pues yo definitivamente estoy de acuerdo y yo he hecho adiestramiento eh, y esto siempre, cuando trabajo con los estudiantes, muchas veces termino trabajando con las maestras por las expectativas que tienen las maestras de los estudiantes o su perspectiva. Entonces, tengo que ayudar a esa participación y que creo que hay una manera de trabajar con esto. eh, ¿Cómo navegar esto? Pero especialmente con la educación universitaria, tal vez, que recuerdo que yo fui a- en, para el personal, perdón, de la facultad de una universidad, eh, y era sobre el tema de la discapacidad, el salón de clase, pero no era algo que pude adentrarme tanto, así que pienso que definitivamente algo que se está comenzando a ver. Sí, creo que es raro que una escuela trabaje con la inclusión de manera exitosa. De lo que yo he visto, la mayoría de estas
de estas intervenciones exitosas es cuando hay un padre que realmente está impulsando esto, que definitivamente hay muchos padres que la transportación o lo que sea necesario, hay una necesidad. Yo sé que aquí en New Jersey y realmente está enfocado en el tema de la inclusión, y algo que no es tan exitoso como el desarrollo que puede ser beneficioso en la escuela. Sí, solamente iba a mencionar que una de las cosas que tienen para repartirse tiene el título de maximizar las habilidades sin subestimar que tal vez un recurso con el cual comenzar explorando este tema. Excelente, pues tengo otra pregunta. ¿Los jóvenes necesitarían un diagnóstico de discapacidad mental para recibir apoyo del centro? No, del centro no. Simplemente hay que autoidentificar como una persona con discapacidad. Sí, esto es algo que yo he trabajado con una persona que necesitaba esa documentación y se autoidentificó, pero sí habrá barreras para ciertos servicios que el CIU quiere tener en contacto. Por ejemplo, esto fue algo que recuerdo que nos pasó. Pues tenemos una última pregunta para los presentadores. CIU SL, pueden ser invitados a una reunión de vida independiente y cómo participarían si es que pueden ser invitados. Pues sí, depende del joven, quién va a querer en esa reunión. Yo vivo en Massachusetts, así que yo sé que el Departamento de Educación de Massachusetts eh, requiere eh, que se vayan a la reunión de transición, pero eso no significa que un centro puede ir a todas las reuniones. Y entonces la segunda parte de la pregunta es cómo participarían, como sea que quieran participar. Si quieren que estemos ahí como aliados o alguien con quien hablar, todo depende de él o la joven. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Con quien sea que se sientan cómodos y que quieran invitar, pueden invitar a esa persona. Eh, Alguien que les dé apoyo, alguien que ha trabajado en centro con ellos, definitivamente lo puede invitar. Si es una persona de la escuela o un maestro con el cual quieren hablar, se sienten cómodos. Nosotros le llamamos planificación centrada en la persona. Esa persona es estudiante y lo que sea que ellos quieran tener para apoyarle y para poder tener una transición exitosa a la adultez. Así que sí, definitivamente. Eso es excelente, gracias. Y bueno, no veo más preguntas. Tú, la ves, Loren. No, solamente vi un comentario de si estamos dispuestos a compartir eh, los materiales y que lo encontraron muy informativo. Y sí, lo pusimos en el chat, los enlaces para ambas, para las diapositivas y lo que se entregó. Bueno, pues sí, pues muchas gracias por esta presentación. Ha sido muy informativa y también inspiradora para todo el mundo, o para mí por lo menos. Excelente historia, muchas gracias de parte del equipo de Wraith, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a todos. Si nos pueden dejar saber su insumo ya mismo y nos veremos entonces la próxima.